tengo unas cositas algo que les quiero hablar primero. La última clase se enfocó en lo que estamos enseñando es teologías sistemáticas. Cuando tomamos una doctrina solo y vamos a todas las escrituras para ver lo que la palabra de Dios dice sobre esta doctrina. En vez de estudiar versículo por versículo, estamos tomando doctrinas esenciales de la fe cristiana, de la fe protestante evangélico, y estamos mirando a la luz de todas las escrituras. Entonces, estos son doctrinas claves y profundos. Y debemos siempre ir a las escrituras y no solo creer lo que cualquier teólogo, o lo que yo digo, o que Philip dice, o cualquier persona dice para aprender esas verdades. Es solo por medio de la palabra de Dios. Sí, debemos leer y utilizar sabiduría y estudio de teólogos de sana doctrina, pero siempre tenemos que ser bereanos, como los de Berea, y ir a las Sagradas Escrituras para ver si lo que dice la palabra de Dios. Durante algunas de estas clases vamos a enfrentar doctrinas que chocan contra nuestra naturaleza y contra tal vez algo que hemos escuchado y que hemos escuchado o evangelizado o pensado de una forma, no importa por décadas. Si a la luz de las escrituras veamos que estuvimos equivocados o que escuchamos algo que no era correcto, nosotros como protestantes debemos reformarnos a la palabra. La pregunta que les voy a hacer antes de comenzar hoy noche es esto. ¿Vamos a creer lo que un ser humano nos enseñó o vamos a someternos a las escrituras? El creyente verdadero se somete a las escrituras. Algunas de estas doctrinas son difíciles y van contra nuestros pensamientos humanos y nuestra autoestima o nuestros pensamientos equivocados de cómo es Dios. Pero como siempre, nosotros vamos a ir a las escrituras para aprender del Espíritu Santo. Yo no quiero que ustedes crean estas doctrinas porque yo lo digo o porque un teólogo hace años lo digo. Yo quiero que a la luz de las escrituras, que el Espíritu Santo nos convence de toda justicia y verdad. Eso es el deber del Espíritu Santo. De la misma manera, el evangelismo, que no es mi deber convencer a nadie de nada, también es la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra que nos trae, que nos convence de toda verdad. Anoten sus preguntas, por favor. Escríbenlos y mándamelos directamente a mi número. Ahí está, yo estoy en el chat de WhatsApp. Mafer, si puedes subir el número para inscribir en ese chat. Tenemos un chat de teología sistemática donde todos estamos, pero no quiero que subes sus preguntas a ese chat ni al chat de Zoom. Quiero que lo manden directo a mí y en la sesión número 11 y la sesión número 12, nosotros vamos a contestar sus preguntas, no conforme a nuestras ideas, conforme a la palabra de Dios. Mándeme sus preguntas directamente a mi número eh, para poder tener tiempo yo de organizarlos, quitarlos, porque va a haber preguntas que son duplicados y yo eh, y si tengo el tiempo, yo escribiré los preguntas y las respuestas para que ustedes lo puedan tener. Pero también lo vamos a hacer en vivo. Entonces, si necesitas seguimiento a una pregunta, vas a poder hacerme una segunda pregunta. ¿Ok? Como dije, estos no son doctrinas mías ni de Philip, estos son doctrinas que la palabra enseña y nosotros debemos buscar a la palabra para poder entender primero quién es Dios, segundo quién es nosotros y tercero quién es nuestro Salvador. Y estos 10 semanas vamos a enfocar en la doctrina de la salvación, soteriología. Pero siempre debemos
someternos a la palabra de Dios. Es nuestro único recurso de verdad absoluta en este mundo. También por los asistentes nuevos, los que no estuvieron en la última clase. Aquí tenemos este libro que se llama Doctrinas Esenciales, Doctrina Cristiana Esencial, Manual de Verdades Bíblicas. Es un libro grueso y con letras chiquiticas. Y aquí adentro vas a encontrar todas las doctrinas esenciales, claves de lo que se llama los evangélicos, los protestantes. Y esto va a ser nuestro regalo a ustedes. Nuestra iglesia aquí en Texas dieron una ofrenda para comprar libros por las asistentes, pero hay que asistir 8 de los 10 clases. No puedes asistir 4 y decir quiero el libro. 8 de los 10. Sabemos que cosas pasan, ¿verdad? Que hay emergencias. Y también estamos grabando todos estos cursos y también lo vamos a tener listo para que ustedes lo pueden ver después. Pero para que le regalamos el libro, que estés en vivo, en persona, por lo menos 8 de los 10 clases. Y será nuestro placer y nuestra bendición darles este libro como un recurso, porque el fin de teología sistemática no es por solo conocimiento, por sabiduría. El fin es que lo compartes con otras personas, que pasas tiempo discipulando a todas las naciones, enseñándoles todo lo que les he escrito. Así dice el Señor. Entonces, el fin de este curso no debe quedar con sí mismo. El fin de este curso será que la iglesia beneficia, que otros a su alrededor benefician de lo que usted va a aprender. Y también le vamos a dar un certificado, una diploma, que está muy lindo, que dice que cumpliste, que terminaste este curso. Primero, vamos al Señor para pedirle su bendición y que Él nos dé sabiduría y corazones humildes y dispuestos para aprender de su palabra. Recuerda, vamos a hablar solo sobre de la palabra de Dios, no mis ideas, no ideas de otra persona. Oremos. Padre Santo, este tiempo es suyo. Utilízalo por su gloria y por nuestro bien. Que el Espíritu Santo nos convence de toda verdad y justicia por medio de su palabra. Bendice este tiempo, Señor. Guárdeme que yo no diga nada que no es conforme a sus sagradas escrituras. Usa ese tiempo por su gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Esto es un curso del Instituto Bíblico Providencia. Y este curso es sobre salvación. Se llama soteriología, el orden de la salvación. En latín es el ordo salutis. Es el del griego, soteria, que significa salvación. Una cita de este libro que ustedes van a recibir. Dios es un salvador que ha actuado con gracia salvadora para redimir del pecado y la muerte a aquellos que creen. Su plan de redención comenzó en la eternidad pasada, cuando Dios Padre puso su amor electivo en los pecadores que no lo merecían, decidiendo rescatarlos de la caída y de las consecuencias merecidas de su desobediencia. Designó al Señor Jesucristo, Dios Hijo, para llevar a cabo la redención en nombre de los elegidos, haciéndose hombre, prestando perfecta obediencia a Dios como hombre y muriendo como un sustituto en lugar de su pueblo para pagar la pena de sus pecados. Esto incluye la obra del Dios triuno. Cada persona del Dios triuno tiene una función necesaria para nuestra salvación. Efesios 1, 3 al 6 habla del plan del Padre
para redimir. Y hermanos y hermanas, eh, nosotros vamos a darle esta información al terminar cada clase hoy noche. Vamos a subir este archivo que tiene todo esto para que ustedes lo puedan imprimir y estudiar durante la semana. Y de eso, si tienes preguntas, apúntenlo, anótalos y mándemelos. Entonces, exactamente lo que yo estoy enseñando se va a presentar al fin de esta clase. Entonces, deseo que ustedes pongan atención, no tanto de escribir, porque aquí va a haber, nosotros vamos a darles toda esta información para que pongan atención y me escuchan, mejor de estar tratando de anotar todo, porque toda esta información se lo vamos a regalar gratis. Entonces, el Dios triuno está trabajando en nuestra salvación, el plan del Padre para redimir. Él logró la redención por parte del Hijo y la aplicación de la redención por parte del Espíritu. El estudio de la doctrina de salvación incluye las siguientes doctrinas. Philip, you want to take that down for a minute? I haven't gotten to the verse. El estudio de la doctrina de la salvación incluye las siguientes doctrinas, y estas son las doctrinas que nosotros vamos a estudiar. Elección, reprobación, expiación, llamamiento, el llamamiento externo y el llamamiento interno. Regeneración, el nuevo nacimiento, vamos a estudiar eso. Conversión, ¿cómo viene la conversión? Por arrepentimiento y fe. Justificación, también vamos a hablar sobre unión con Cristo. Adopción, santificación, perseverancia y preservación. Nosotros perseveramos porque Él nos preserva, ¿ves? Y glorificación. Cuando Jesús regresa por su iglesia, o si morimos antes, en un instante seremos glorificados. ¿Cuál es el propósito último de la salvación? Piénsalo. ¿Cuál es el fin mayor de la salvación? ¿El beneficio de los pecadores o traer gloria y honra a Dios? Nosotros no evangelizamos para salvar almas. Nosotros evangelizamos por la gloria de Dios. Efesios 1, Efesios 1:3. Vamos a la palabra de Dios para ver lo que yo acabo de decir es verdad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha, pues aquí, que nos ha, ¿quién? ¿Quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Por cuál razón? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, ¿quién? Dios, el Padre, nos predestinó para adopción como hijos para sí, por Él mismo, mediante Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? Conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Y cuál es el fin de la buena intención de su voluntad? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Cristo, en el amado. Entonces, lo que yo acabo de decir, que Dios Padre hizo el plan para redimir, Cristo Jesús es la manera en que Él da redención, lo acabamos de ver. Bendito sea el Dios Padre, que nos ha bendecido. Él nos ha bendecido porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó.
para ser adoptados, para adopción, como hijos para sí. Somos adoptados a la familia de Dios mediante Jesucristo. Y todo esto es conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Y cuál es la buena intención de su voluntad? La alabanza de la gloria de su gracia. Dios muestra su carácter, sus atributos de gracia y misericordia en escoger, en predestinar, en llamar a un grupo de personas para que sean santos y sin mancha delante de Él, conforme su buena intención de su voluntad para la alabanza de su gloria. Dios muestra su gracia y su amor en salvar a personas que no lo merecen. Yo no merecía ser salvo, pero yo soy un objeto de gracia, porque soy más sabio, porque soy más guapo, más bien portado, no, porque Dios tuvo misericordia de mí. Salmo 106:8. Sin embargo, los salvó. ¿Por qué? Por amor a su nombre. ¿Para cuál fin? Para dar a conocer su poder. Dios muestra su poder y amor de su propio nombre en salvar a nosotros, los que no lo merecemos. Entonces el fin de salvación es la gloria de Dios, que Él manifiesta y Él muestra su gracia y su amor por los que no lo merecen. De la misma manera, Él mostrará su perfecto ira y justicia en castigar a las personas que sí lo merecen. Yo lo merezco, pero Él me regaló, Él me dio gracia. Pero los que no vuelven a Él en fe y arrepentimiento, solo sobre ira para ellos. Ok, tipología. Recuerda, toda esta información se la vamos a regalar. Usted lo puede leer casi igual que yo lo estoy leyendo, menos los extras que estoy agregando para explicarlo. Tipología. El arquetipo de la salvación de Dios en el Antiguo Testamento es la redención de Israel de Egipto. Aunque Dios, sin duda, se compadeció de la difícil situación de su pueblo y deseaba verlos liberados del yugo de esclavitud, y aunque sin duda deseaba hacer justicia a Egipto por su cruel opresión, sin embargo, su principal preocupación en la redención de Israel era honrar a su nombre. Más tarde, cuando Dios promete la venida de su siervo lleno del Espíritu, Jesucristo, para establecer la justicia en la tierra y abrir los ojos ciegos y liberar a los prisioneros de las tinieblas, proclama, yo soy Yahweh, ese es mi nombre y mi gloria no lo daré a otro. Eso es Isaías 42:8. Ezequiel 36:22. Ezekiel 36:22 through 23. Por tanto, dile a la casa de Dios de Israel, perdón, por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado dentro de las naciones a donde fueron. Dios dice aquí que no es por ustedes, porque ustedes han profanado mi nombre entre las naciones donde ustedes han estado. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Impresionante. 1 John 2:21. Um,
You get there? Oh, thank you. Primera de Juan 2:12. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados le han sido perdonados por el nombre de Cristo. Cualquier visión de la salvación que exalta al hombre como el principal objeto de la atención de Dios necesariamente denigra o disminuye la gloria de Dios. Piensa en esto. Cualquier doctrina que hemos creído, cualquier visión de la salvación que exalta al hombre y disminuya a Dios, no es correcto. Dios es celoso por su nombre. Dios es celoso y vengador, celoso por su carácter, sus atributos. Y Él no comparte su gloria con otra persona. El plan de redención, los decretos de Dios. Elección significa elegidos para la salvación. Sabemos que no todo el mundo es salvo, ¿verdad? Pero acabamos de leer un versículo que dice que Él nos eligió, que Él nos predestinó. Entonces debemos enfrentar a estas doctrinas, porque ahí está escrito en las Escrituras. Él escoge. Mire, Él escogió a Abraham. Él escogió a Moisés. Él escogió a Israel. Hoy en día, ¿Él te escogió a ti? No, yo decidí. Él no me escogió. Mire, Dios tiene el derecho de hacer lo que Él quiere con su criatura. Reprobación significa pasados por alto por la condenación. Entonces vamos a ver los decretos de Dios, elección, los elegidos por salvación y reprobación, los que son pasados por alto para la condenación. Vamos a las escrituras. Romanos 9:14. Romans 9, 14 through 18 for now. Y aquí Pablo hace preguntas. Él hace una declaración y después él contesta la pregunta que naturalmente vamos a presentar. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. ¿Recuerda Moisés y el faraón? Si leas ahí en Génesis, el faraón endureció su corazón. Después dice que Dios endureció el corazón de faraón. Varias veces Faraón quería soltar, comenzaron las plagas. Faraón quería soltar a el pueblo de Israel. Ya, fuera, de las ranas, las moscas, todo, ¿verdad? El río de sangre. Y él dice, vaya, vaya, pero Dios endureció su corazón. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar su poder para que su nombre será proclamado por toda la tierra. ¿Recuerda cuando los de Israel entraron a la tierra prometida? Todas las naciones tenían temor de ellos. ¿Y qué decían los otras naciones? Sí, hay un Dios en Israel. Ellos habían escuchado de lo que pasó en Egipto. Entonces Dios dejó a su pueblo en esclavitud por 432 years, en 432 años como esclavos. Después vino Moisés y Aarón. Deja que mi pueblo salga. No, jamás, dijo el faraón. Comenzó las plagas. El faraón dijo, pues vayan, vete. Y últimamente el pueblo de Israel salió con riquezas. Y hasta después
de la muerte del primer nacido de cada familia, el faraón todavía los persiguió. Pero el propósito de todo eso fue que la gloria y el poder de Dios será mostrado por todo el mundo. Y de la misma manera, el poder y la gracia de Dios es manifestado, es presentado, es puesto en una pantalla gigantesca cuando Él nos salvó a nosotros. Él demuestra su amor para con nosotros, que aunque cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Cristo murió por los viles. Romanos 9:19, vamos a seguir. Eso era el 18. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Romanos siguiendo, Romanos 9:19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Pablo dice, mire, si acabamos de leer que Dios endurece el que Él quiere y Él ensuavece o Él da misericordia al que Él desea, entonces la pregunta debe ser, pues, ¿por qué Dios reprocha a Dios? No será justo, ¿verdad? Si Dios es el que decide, no importa quién corre ni el que quiere, Dios dice, yo tendré misericordia con quien yo tendré misericordia. Entonces la pregunta debe ser, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Pablo hace la pregunta que nosotros naturalmente queremos decir. No será justo si Él no ofrece de la misma manera a todo el mundo la salvación. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa de la misma masa un vaso para uso honrable y otro vaso para uso ordinario? ¿No tiene Dios el derecho de hacer del mismo humanidad personas designados por honra, por gloria, y otros designados por uso ordinario o por reprobación? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar hacer su ira y hacer notario su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. Pablo está haciendo aquí su tesis es que Dios es soberano y Él tiene misericordia del que Él va a tener misericordia. Y Él endurece. ¿No tiene Dios, el derecho de hacer del mismo barro un vaso por salvación y otro por reprobación, por el infierno? La cosa es que no sabemos cómo Dios es, su carácter y sus atributos. Él muestra sus caracteres y atributos, sí, en la naturaleza, pero más que todo, su perfecto ira y justicia en castigar a los que lo merecen, y su perfecto amor y gracia y misericordia en salvar a personas que no lo merecen. Todo el mundo, cada ser humano nacido desde Adán y Eva, merecen el infierno y Dios es justo. Justicia, no queremos justicia. Justicia será mandar a todo el mundo al infierno. Queremos misericordia y gracia, ¿verdad?
el cumplimiento de la redención, el plan de salvación, la expiación, la resurrección, la ascensión y la intercesión. Isaiah 53:10. Isaías 53:10. Este capítulo, Isaías 53, los judíos de hoy día no lo lean, porque esto tiene que ver con Jesús. Y ellos niegan que Jesús fue el Mesías. Ellos no lean, lean Isaías, pero no lean este pasaje. Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Imagínense, Dios provee el mismo sacrificio que Él requiere. Nosotros como creyentes somos salvos de Dios, de la ira de Dios, por Dios y para Dios. Versículo 11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación de la redención. Esto es la cadena de oro. Esto es el ordo solutis en latín, la cadena de oro. Y esta cadena de oro vamos a mostrar de la palabra que es la elección en la eternidad pasada y que reprobación en la eternidad pasada, expiación en la cruz, llamamiento externo e interno, regeneración, el nuevo nacimiento y conversión, arrepentimiento y fe, justificación, unión con Cristo, adopción, santificación, perseverancia y preservación y glorificación. Romanos 8:29. Y palabras son importantes, ¿verdad? El Señor ha decidido comunicar por lenguaje, por idiomas, hebreo, griego. Pero aquí tenemos traducciones de los idiomas originales y vamos a ir palabra por palabra. Porque a los que de antemano conoció, los que él conoció antes, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, Cristo Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a los que de antemano conoció, Él los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de Jesús. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Está escrito en el tiempo pasado. Estamos glorificados. Dios está fuera de espacio y tiempo. Entonces, en la mente de Dios, antes de la fundación del mundo, Él nos conoció antemano, Él nos predestinó antemano que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que seamos, para que Él, Cristo Jesús, el primogénito, entre muchos hermanos. Y nosotros, los que conoció antemano, a los que predestinó, esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Él los salvó. Y a los que justificó, a esos también glorificó.
ya en la mente de Dios, ya estaba hecho toda la cadena de oro antes de la fundación del mundo. Y de esa manera, nosotros no podemos perder la salvación. Si Dios es el autor de la salvación, desde comienzo hasta término, yo no puedo perder la salvación. Jesús dice, de los que mi Padre me dio, nadie me los quita. Ok, el comienzo de la salvación, elección y predestinación. Y esos son temas difíciles. Hay muchos que se oponen a esas verdades. Pero aquí está escrito en la palabra, debemos hablar sobre esto. El término predestinación se emplea a menudo como sinónimo del decreto de Dios, ya que él predestina todas las cosas. ¿Es Dios soberano o no? Él dice que todo servirá para bien para los que son llamados, los que aman a Jesús, los que aman a Jesús. ¿Cómo podemos confiar que todo lo lindo, lo feo y lo malo que pasa en nuestras vidas está controlado por Dios? O Él es soberano o no lo es. Sin embargo, también se utiliza de forma más restringida para resumir el trato de Dios con el hombre caído en lo que respecta a la salvación. Y en ese sentido tiene un doble significado. La doctrina de la predestinación se refiere a la decisión de Dios de elegir a algunos para la salvación. Ahí está elección. Y a su decisión a pasar por alto a otros y castigarlos por sus pecados. Eso es reprobación. El decreto de la elección es la elección libre y soberana de Dios, hecha en la eternidad pasada de poner su amor en ciertos individuos y sin basarse en nada en ellos mismos, sino únicamente en el beneplácito de su voluntad. Elegirlos para ser salvados del pecado y la condenación y heredar las bendiciones de la vida eterna a través de la obra mediadora de Cristo Jesús. La elección es un acto de Dios antes de la creación en el que elige a algunas personas para ser salvas, no por ningún mérito previsto en ellas, sino solo por su soberano beneplácito. Y esos son citas de dos diferentes teologías sistemáticas. Y ahí cuando pasamos la material, ahí pueden ver la página y todo a dónde se encuentran estas citas. Eso fueron citas. Efesios 1, 4 y 5. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Un segundito, perdón, está ladrando mi perro. Ok. Como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Ahora, regresando a Romanos 9, pero un poco antes donde comenzamos la última vez. Ok. Romanos 9:11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, dos varones mellizos, de entre la panza de su mamá, y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a la elección de Dios, su elección permanecería, no por las obras, sino por aquel, letra mayúscula A, aquel Dios que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Mellizos, no habían nacido, no podían hacer decisión, no podían hacer malo ni bueno.
para que el propósito de Dios conforme su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Como la pregunta muchos hacen, pues, ¿por qué aborreció a Esaú? La pregunta debe ser, pues, ¿por qué amó a Jacob? Los dos, desde concepción, eran pecadores por la naturaleza, pasado por Adán y Eva, desde concepción somos pecadores. Y no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. ¿Verdad que un niño de un mes, sí, ese niño no está contento, ese niño va a avisar a todo el mundo que puede escuchar su grito, que él no está contento. No, no hay niños inocentes. Segundo Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, ¿cómo? Por el Espíritu y la fe en la verdad. Estas doctrinas no se puede escapar. Ahí están clarísimos, ¿verdad? Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios, perdón, Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. Pedro, a los expatriados, elegidos porque son sabios, no, porque son lindos, porque son inteligentes, no, según el previo conocimiento de Dios Padre. Primera Tesalonicenses 1:4. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Ok, ahora vamos a hablar de tipos de elecciones. En las escrituras vemos que Dios, ya se nos va, está yendo el tiempo, a ver cuánto nos sobra. Oh, boy, I gotta hurry. En las escrituras vemos que Dios elige o designa a personas para funciones, vocaciones o tareas específicas. Moisés, Zorobabel, el tribu de los levíticos, los profetas e incluso los ángeles. Dios escogió sus profetas. Dios escogió a Moisés. Dios escogió a Abraham. Abraham de todos los paganos en todo el mundo en ese día. Dios escogió a Abraham. Dios también eligió a ciertas naciones o grupos para que disfrutarán de privilegios especiales o prestarán servicios únicos a Dios. Dios de los 12 tribus, Dios escogió los levíticos para servir en el templo. Dios escogió a Israel como una nación santa, una nación separado del mundo, distinto para servicio a él. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor tu Dios, hablando a Israel, te ha escogido para ser pueblo suyo. De entre todas las naciones, Él escogió a ustedes. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Dios escogió a Israel, Abraham, Moisés, para ser su nación escogida con privilegios, para ser distintos,
de las otras naciones. Y aquí dice Dios, porque Él puso su amor en ustedes, no, Él no puso su amor en ustedes, ni les escogió por ser ustedes más numerosos, más bellos, más inteligentes, no. Eso es una cita de la segunda confesión de Bautista de Londres. Por decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles están predestinados y preordenados a la vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de su gloriosa gracia. Otros son dejados actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de su gloriosa justicia. Es que Dios está manifestando, Dios está enseñando sus atributos. Esos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están diseñados de manera particular e inmutable y su número es tan cierto y definido que no puede aumentarse ni disminuirse. Aquellos de la humanidad que están predestinados a la vida, Dios los eligió antes de que se fundara el mundo, de acuerdo con su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad. Dios los eligió en Cristo para la gloria eterna, únicamente por su gracia y amor gratuito, sin que nada en la criatura fuera condición o causa que lo moverá a elegir. Si yo estoy sentado en un culto de 100 personas, inconversos, y el pastor predica el evangelio, y yo soy quebrantado sobre mi pecado, y yo me arrepiento y pongo mi fe en Cristo, es que yo era, y nadie más lo hace, es que yo era más sabio, más inteligente que los otros. No, es que Dios tuvo misericordia en mí. El Espíritu Santo cambió mi corazón de piedra y me puso un corazón tiernito para que ahora resplandezca, puedo ver la gloria de Jesucristo. Porque dice en la palabra en Corintios que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué es que hoy noche nosotros podemos comprender estas verdades? Es que somos salvos, tenemos el Espíritu Santo que nos puede enseñar y guiar. Siguiendo con la cita, así como Dios ha destinado a los elegidos a la gloria, también por la intención eterna y completamente libre de su voluntad, Dios ha predestinado todos los medios. Usted, todos podríamos decir nuestro testimonio, que alguien había compartido el evangelio con nosotros, que yo estaba ahí en Colonia Santa Fe, esta tal y tal fecha, y alguien se acercó y me regaló un tratado. Hace unos días lo leí, el Señor me salvó, ¿verdad? Entonces, Él elige, elecciona y Él también maneja todos los medios, lo necesario para que tú vinieras al Señor. Siguiendo con la cita. En consecuencia, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Son llamados eficazmente a la fe en Cristo por el Espíritu Santo, que obra a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y son guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Y nadie más que los elegidos son redimidos por Cristo, llamados eficazmente, justificados, adoptados, santificados y salvos. Y mire, el evangelismo, yo no puedo levantar la camisa y ver ahí un tatuaje de la letra E por elegido. Tampoco puede usted hacer eso. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. El último mandato de nuestro Señor Jesucristo fue ir y predicar. Yo no me encargo de saber quién es elegido y no es.
Mi deber es presentar, llamar a todo el mundo. Arrepiéntase y ponga su fe en Él. Esos son mis órdenes de marcha en este mundo. Se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que les he mandado y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo no me encargo de saber quién es el eleccionado, elegido. Yo solo sé que si Dios no me escogió y no vino para salvarme, yo no le hubiera seleccionado a él. Sí, él recibe la gloria. La doctrina de este alto misterio de la predestinación, escuche, alto misterio, es misterioso, pero se encuentra en la palabra, entonces nosotros debemos tener discernimiento, debemos ir a las escrituras para ver lo que la palabra de Dios dice sobre estas doctrinas. Uno no puede esconder los ojos o no mirarlos. La doctrina de este alto misterio de la predestinación debe ser tratada con especial prudencia y cuidado a fin de que los hombres que prestan atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y que lo obedecen, pueden desde la certeza de su vocación eficaz estar seguros de su elección eterna. Si tú eres salvo hoy día, espero que todos son, Dios te ha amado con un amor específico por toda la eternidad. Dios no te ama porque tú decidiste seguirle a Él. Si yo decidí a seguir al Señor, si fue mi decisión, entonces eso exalta al hombre. Entonces yo me puedo jactar, yo me puedo gloriar. Así esta doctrina será motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios. Y también será motivo de humildad, diligencia y abundante consuelo para todos los que obedecen sinceramente al Evangelio. Yo no pude obedecer el Evangelio. El Evangelio es un mandato. Arrepiéntase y ponga su fe en él. Yo no podía. Y comprender estas doctrinas de forma correcta nos debe humillar. ¿Quién soy yo? ¿Por qué no escogió a, ¿Por qué me escogió a mí? Yo, no, yo merezco su ira. Yo no soy algo especial. Y miren, evangelización, nosotros somos mendigos, diciendo a otros mendigos, ¿dónde conseguir pan? Yo no soy nada especial. Dios tuvo misericordia de mí, a saber por qué, yo no sé. Por gloria, alabanza de su gloria, para mostrar su gracia y su misericordia en alguien que merecía el infierno. Yo merezco el infierno, pero el Señor me amó antes de la fundación del mundo. Y Él manejó mi vida y los medios y las personas a mi alrededor para traerme al día en que Él me hizo rendir a Él. El decreto de reprobación es la elección libre y soberana de Dios, tomada en la eternidad pasada de pasar por alto a ciertos individuos. Eso es verdad. Sabemos que no todo el mundo es salvo. Hay personas que pasan la eternidad en el infierno, eligiendo no poner su amor salvador en ellos, sino determinando castigarlos por sus pecados para magnificar su justicia. Cuando comprendemos quién es Dios, ¿no tiene el alfarero el derecho de hacer del mismo barro un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Un vaso para salvación y misericordia y otro vaso para ira y justicia? Dios está mostrando su carácter, sus atributos. Sí, Dios es amor, pero Dios también es un Dios celoso por su nombre, un Dios vengador, un Dios de ira.
un Dios que no se complace en la maldad. Dice en Salmos que el malo no habitará frente de él, que los insensatos no estarán delante de sus ojos, que él aborrece a todos los que hacen iniquidad. La reprobación es la decisión soberana de Dios antes de la creación de pasar por alto a algunas personas, decidiendo con tristeza no salvarlas y castigarlas por sus pecados, manifestando así su justicia. Okay, I'm going to skip down to okay, la respuesta a la doctrina de la elección. La doctrina de la elección es un consuelo. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Esa doctrina, la doctrina de la soberanía de Dios debe ser un consuelo. ¿Cómo podemos tener gozo cuando estamos entrando en persecución y tribulación y tentación? Somos mandados entrar en tiempos difíciles con gozo y con paz. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque confiamos que Dios es soberano. No tenemos que esperar hasta que se termina la situación fea para ver, oh, sí, ahora sí puedo ver la mano de Dios. No, debemos tener gozo y paz entrando en tribulación porque Él es soberano. Y Él dice que todo coopera por nuestro bien. La doctrina, segunda, la doctrina de la elección es un motivo para alabar a Dios. Efesios 1:5 nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme la buena intención de su voluntad, ¿a cuál fin? ¿Cuál fin gloriosa? Para alabanza de la gloria de su gracia, que ha gratuitamente impartado sobre nosotros en el amado. A ver, this format here, the format messed up on me here. Okay. Primera Tesalonicenses 1:2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándoles en nuestras oraciones. La doctrina de la elección es un estímulo para la evangelización. Yo no convenzo a nadie de nada, ni una pulga que es pulga y le encantan los cachorros, los perros. Mucho menos puedo convencer a un inconverso que necesitan un salvador. Pero es por medio, dice Pablo, de la locura que predicamos, que es sabiduría de Dios. El evangelio es el poder de Dios a la salvación. Entonces, nos debe estimular para evangelizar a todo el mundo. Yo confío que cuando yo evangelizo, que la palabra de Dios, el evangelio, va a cumplir su propósito. O Dios va a salvar a esa persona, que sea hoy o que sea en 3 años, cuando Dios ya termina con su rebeldía y dice, ya tú eres mío. O que ese mismo evangelio va a endurecer el corazón y esa persona va a pasar la eternidad en el infierno. Y yo no me encargo de los resultados. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, dice en el versículo 4 de Efesios, perdón, Tesalonicenses. Segundo Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. No se puede evitar de ver esta palabra, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella
gloria eterna. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación. Entienden que Dios tiene tanto derecho a mostrar su ira y su juicio y su justicia y su furor para su propia gloria, como tiene derecho a mostrar su misericordia y su gracia para su propia gloria. ¿Entendemos que Dios obtiene tanta gloria de su ira como de su gracia? Pablo lo entiende. Que esta es una obra soberana y que Dios no es injusto. En Salmo 119 dice, tu justicia es una justicia eterna. Tú eres el justo. Dios hará lo que él hará. Pablo entendió que esta obra de salvación es una obra soberana realizada por Dios. Por eso dice que todo es soberanía de Dios. Él endurece a quien endurece, tiene misericordia de quien tiene misericordia, ama a quien ama y odia a quien odia. Está fuerte. Pero cuando tenemos un concepto, un punto de vista correcta de Dios y sus atributos y su carácter, entonces debemos cerrar la boca y decir, ok, Señor, haga lo que tú vas a hacer. Tú eres el soberano, yo no soy soberano. Tú eres el que decides. Mire, en Apocalipsis 13:8 dice, y esto si quieren apuntar porque no está aquí en este Apocalipsis 13:8, lo voy a citar, ojalá, pienso que sea Reina Valera, no sé. Todos, no algunos, todos servirán a la bestia, menos cuyos nombres fueron escritos en el libro del Cordero, el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos aquí han escuchado que cuando el Señor te salvó, que su nombre fue escrito en el libro de la vida? No, este libro ya estaba ahí antes de la fundación del mundo. Todos servirán a la bestia, menos cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, dice. Entonces, si su nombre está escrito en el libro de la vida, ha estado escrito ahí por toda la eternidad. Y Dios te ha amado con un amor específico, un amor salvadora, un amor eficaz por toda la eternidad. Y eso nos debe doblar la rodilla en alabanza y adoración. Y nos debe humillar, porque ¿quién somos nosotros que Dios tuvo misericordia en nosotros? Y sé que esto fue el comienzo y estas doctrinas son difíciles. Eh, y lo más importante que deseamos nosotros es que por medio de esta enseñanza, que ustedes vayan a las escrituras para ver si lo que decimos es verdad. Que dejamos que la Biblia hable. Hay citas aquí de John MacArthur, de Wayne Grudem, de varios, pero vayan a las escrituras para ver si lo que decimos es verdad. Porque el fin de todo este mundo, de la creación, de los animales, de la lluvia, del calor, de la salvación, del infierno, es a fin de la alabanza de su gloria. Dios no creó al ser humano porque le faltaba algo. Dios creó a la humanidad para mostrar su carácter y sus atributos a fin de su gloria, su propia gloria.
Y solo Dios puede hacer cosas por su gloria. Si nosotros lo hacemos, es pecado. Pero si Él lo hace, es que Él es conforme su carácter y sus atributos, su santidad. Entonces, esta doctrina sobre elección, sobre predestinación, nos debe humillar y debe hacer que alabamos al Señor, que nosotros somos objetos de gracia y no vasos de ira, no vasos comunes, que Él nos ha amado con un amor específico por toda la eternidad. ¿Quieres andar en su día con alegría y gozo? Medita en esto. ¿Qué vas a tener temor? ¿Para qué? Diagnóstico de cáncer, ok, está bien. Un choque, gloria a Dios. Él te ha amado por toda la eternidad. Y para el creyente, yo sí puedo decir que Dios tiene un plan maravilloso por tu vida. Decirle eso a un inconverso es mentirle, porque si no vuelvan a Jesús en fe y arrepentimiento, el plan de Dios por ellos es la eternidad en el infierno. Pero para el creyente verdadero, el plan de Dios es maravilloso para su gloria, alabanza de su gloria. Cristo no se presentará en toda su gloria, sino que nosotros estemos con Él. Qué maravilloso que cuando Cristo se presenta en su gloria, hermanos y hermanas, nosotros vamos a estar con Él como su galardón. Dios Padre escogió, el Hijo vino y pagó la deuda de los que Dios escogió, el Espíritu Santo sella y garantiza que esos escogidos, redimidos, van a cumplir y van a llegar y van a dar fruto y que no se pierdan. Ok, oremos. Padre Santo, gracias por su palabra. Úsalo a fin de que nosotros te alabamos y por su gloria, que tenemos un punto de vista grandísimo de ti, Señor, y un punto de vista muy disminuido de nosotros mismos. Señor, no hay grandes hombres de Dios, solo hombres débiles y un Dios grande. Use su palabra por su gloria en las vidas de cada persona. Y te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.